buenas noches, queridos ciudadanos de Puerto Viejo y también del país, porque sabemos que este programa llega a todo el país. Esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Julio Insuasti. Él es neonatólogo del Hospital Verdi Ceballos Balda, aquí en la ciudad de Puerto Viejo. Esta noche nosotros vamos a hablar un tema muy importante, porque no olviden que el programa es Ciudades Saludables. Y cuando hablamos de ciudades saludables, estamos hablando de ciudadanos que realmente llevan vida saludable, porque participan de espacios saludables y porque también tienen prácticas saludables. Nosotros debemos recordar algo, que aquí en el Cantón Puerto Viejo anualmente nacen alrededor de 7.000 niños. He ahí la importancia del tema de la lactancia materna. En esta noche nosotros queremos hablar no solamente de la importancia de la lactancia materna para el niño, para la madre, cómo influye en la economía del hogar, cómo la familia debe participar en este evento, los beneficios de la lactancia materna, por qué nosotros promocionamos la lactancia materna y no la leche de fórmula o no la leche de vaca. En todo caso, en esta noche nosotros debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud preconiza que la mejor alimentación para un recién nacido, para un niño, para un lactante, es la leche materna. Primero, porque tiene los nutrientes adecuados para las necesidades del recién nacido, para el neonato, para el lactante menor, sino que además la lactancia materna protege a la madre, como por ejemplo del cáncer de ovario o del cáncer de mama. Mejora la afectividad entre la madre y el niño. Y este niño que está lactando también mejoran sus funciones cognitivas. Esta noche vamos a preguntarle al doctor Julio Insuasti cómo está compuesta la leche materna, qué piensa él de las fórmulas y qué piensa él del uso de la leche de vaca, sobre todo en las zonas rurales. Doctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Mayra. Muchas gracias por la invitación que has tenido para conmigo. Primero también felicitarte por la iniciativa que tienes de crear un espacio informativo, cultural y sobre todo con un tema tan relevante como es la lactancia materna, ya que estamos cerca, inclusive a cerca de un mes aproximadamente, de lo que es la Semana de la Lactancia Materna. Esperando poder resolver inquietudes y poder transmitir sobre el tema de la importancia de lo que representa dar de lactar a un bebé y los beneficios, como manifestaste, tanto para la madre como para su bebé durante el desarrollo, sus 5 primeros años. ¿Qué nos puedes decir de los componentes de la leche materna y cómo va a influir en la nutrición de ese lactante? Bueno, la lactancia materna es el alimento ideal para todo recién nacido. Contiene básicamente lo que son proteínas, carbohidratos, inmunoglobulinas, enzimas y sobre todo el 88%, por ejemplo, es el contenido de agua. Entonces, viene enriquecido con las necesidades propias para el ser humano. Entonces, por eso es la importancia del conocimiento de la posibilidad que tiene una mamá de poder dar de lactar a su bebé. No necesita ningún otro alimento adicional ni ninguna vitamina adicional para poder tener un desarrollo adecuado. O sea que durante los 6 meses primeros, la lactancia materna da la alimentación completa a ese niño. A mí me gustaría preguntarle, doctor Insuasti, respecto a la lactancia materna, porque hay un problema. Las madres, cuando recién tienen a su bebé, se quejan de que tienen poca leche, ¿no? O de que la leche es muy acuosa y entonces piden dar la fórmula. A mí sí me gustaría que usted informe a estas futuras mamás
¿Cuál es la importancia del calostro? ¿Cómo va variando la leche en el transcurso de las primeras semanas? Las cantidades, porque hay otro tema, las madres dicen, es que no tengo suficiente leche y entonces tengo que darle la fórmula. ¿Y por qué es importante la succión? Porque también es cierto, si no le dan el seno al niño, pues a menor succión hay menor producción de leche. Entonces, yo creo que esto sí que es importante que las madres lo puedan conocer. Bien, el conocimiento yo creo que todo va a depender desde el mismo momento, desde antes de saber, desde el momento que la mujer desea quedar embarazada, que sería lo ideal, a poder programar un embarazo para poder hacerse los estudios correspondientes y de esa manera poder llevar un embarazo de la mejor forma, saber de antemano cuáles son a lo que ha estado expuesta, tener una nutrición adecuada y el conocimiento, saber que tiene que prepararse, tiene que preparar su cuerpo, tiene que preparar sus pechos, sus pezones, para no tener inconvenientes y recién el momento que nace darse cuenta que tiene pezones invertidos, que umbilicados, que vamos a tener dificultades para poder amamantar. Una vez que tenga el conocimiento, una preparación durante todos los meses del parto, dadas básicamente el primer contacto que va a tener va a ser con el obstetra, va a ser con enfermería o con la persona que tenga cercana. De esa manera ya ir viendo cuál es la diferencia entre una lactancia materna y una lactancia con sucedáneos de leche materna. Tanto las normativas del Ministerio de Salud Pública, basadas en programas como el ESAMIN, programas de ayuda de lo que tienen que hacer establecimientos amigos de la madre del niño para fomentar la lactancia materna, el crear instituciones que vayan a estar acordes para poder recibir a estas madres y a estos bebés, la participación de los padres en los controles de las embarazadas e incluso ya en los nacimientos de los bebés, el alumbramiento en también. El alumbramiento del bebé y un acompañamiento por parte de la familia. Entonces, una vez que tengas el conocimiento, porque acá todo pasa por el convencimiento. Si esta madre no está convencida que puede dar de lactar, va a tener dificultades. No nos olvidemos que también las recomendaciones son de partos normales. Entonces está demostrado que partos normales deberían ser el mayor porcentaje por el cual nacen los bebés. Sin embargo, estamos viendo que esos porcentajes no se dan. Por más esfuerzos que se estén haciendo, hay que seguir insistiendo con este tipo de situaciones de programas donde uno tiene que informar. Muchas personas dicen, yo me voy a hacer una cesárea para que mi bebé no sufra, para yo no sufrir tanto, y lamentablemente están cometiendo un error porque es un mayor riesgo. La cesárea es un acto médico, no está exento de complicaciones, no está exento de dificultades que se puedan presentar, y igualmente el recién nacido está sujeto a otro tipo de estrés en el cual tiene más riesgo de presentar, por ejemplo, dificultades respiratorias. Entonces muchas veces todo el mundo va tranquilo, convencido, en espera de tener un producto sin ninguna novedad, y este bebé puede desencadenar. O sea, los niños nacidos por cesárea tienen más riesgo de hacer dificultad respiratoria, el solo hecho de nacer por cesárea. Entonces, en el alumbramiento, en un parto normal, la mamá puede dar de lactar a los 30 minutos. Las recomendaciones es que sean precoz la alimentación, 30 minutos, máximo una hora, e incluso tienes mayores facilidades para hacer el apego precoz. O sea, apenas nace el bebé, lo colocas sobre el abdomen de la madre e incluso tratar de estimularlo para que pueda prenderse al seno. El contacto directo con la madre, ese vínculo que comenzó intraútero, palparlo, y de esa manera poder hacer un binomio madre-hijo que es fundamental. Entonces, ese estímulo que hace, obviamente las madres con partos normales van a generar producción de leche más rápido. Lo que decías tiene toda la razón. Las mamás están más desesperadas, ven llorar al bebé y piensan que todo es hambre. Lo ven chuparse la mano, que son reflejos naturales, y piensan que es hambre. Lo ven hacer un reflejo de búsqueda y piensan que es hambre. Entonces, cuando te diste cuenta, ya están con el biberón.
aparte de preguntar, cuando uno tiene la posibilidad de entregar un bebé a la familia para que lo conozcan y lo vean, siempre hay alguien que te sale por allá atrás preguntando, ¿y qué leche va a tomar? Si es que ya no vienen con el tarro de leche en la maleta. Bueno, entonces, ¿qué cosas debería saber la ciudadanía, la familia en este caso? Primero, lo ideal es un parto normal, porque el paso del niño a través del canal del parto lo prepara, no solamente para que todo su sistema respiratorio esté acorde al nacimiento. Hay una cosa importante que yo creo que sí deberíamos tomar en consideración, y es que tenemos muchos embarazos en adolescentes. Y entonces, en ese caso, tanto el ginecólogo como el pediatra deciden qué es lo mejor para la madre y para el niño, pero que lo ideal es un parto normal, digamos, ¿no? Un parto que esté acompañado de su médico y de su pediatra, evidentemente. Otra cosa que es importante es recordar que los niños, cuando nacen y los 6 primeros meses, lo ideal es la lactancia materna. Usted olvídese de la leche de tarro y ya vamos a decir por qué, ¿verdad? Y también hay algo importante, en el campo sobre todo, la gente utiliza mucho la leche de vaca. Yo quisiera preguntarle a Julio, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque sí es importante el tema, dado que yo digo que los seres humanos somos la única especie que pedimos ayuda a otra especie para alimentar a nuestros hijos. Usted nunca ha visto a una vaca pedirle a la señora burra que le preste una teta para alimentarlo, ¿verdad? Entonces, la vaca al ternero, la burra al burrito, la foca al foquito, y en cambio los seres humanos pedimos ayuda a la señora vaca. Entonces, a ver, si usted sabe que un ternero se tiene que parar al momento de nacer, significa que esa leche de vaca debe tener mayor cantidad de caseína, que es la proteína. Pero si un niño no va a caminar hasta el año de edad, significa que lo que tenemos que alimentar es su cerebro. Entonces, yo sí quisiera decirle al doctor Julio qué piensa él al respecto y qué nos puede decir usted para las madres, para que sepan qué es lo mejor para su bebé. Muy bien. Cada vez se escucha más en seminarios y congresos que uno tiene la posibilidad de asistir. Se está hablando más de lo que es la necesidad del parto vaginal y la transmisión de bacterias que mantiene la madre a nivel del canal del parto, que son bacterias beneficiosas para el tracto intestinal, para el desarrollo. Se está hablando de simbiosis que tiene que ver con el tema digestivo, la importancia que le están dando al sistema digestivo aparte del cerebral en la actualidad. Entonces, no es la misma colonización, o sea, no es la misma tipo de bacterias que el bebé recién nacido adquiere cuando nace por un parto vaginal que cuando nace por cesáreas. Y eso ya desde ahí va marcando una predisposición que pueda llegar a tener para mayor desarrollo de enfermedades como son la alergia, intolerancias, infecciones. Entonces es fundamental, es diferente un bebé por parto normal a los 30 minutos tomando seno materno que un bebé que nace por cesárea. Tienes que hacer un apego contra la superficie de la madre para tratar de equiparar lo que no pudiste hacer cuando nace por parto normal y de ahí insistir de que lo primero que tiene que tomar ese bebé es el seno, el calostro, que es la primera porción de la primera cantidad de leche o lo primero que va a obtener un recién nacido, donde está cargado de inmunoglobulinas y factores protectores para ese bebé. Pero sin embargo nosotros queremos volumen, pero si la naturaleza es capaz de crear un bebé, no se olvidó de hacer leche. Tiene que haber una condición para que esto, todo recién nacido tiene que bajar de peso, tiene que bajar el 10% de su peso en los 3 a 5 primeros días. Por eso no tiene volumen de leche, por eso esa mamá al 5.º día va a tener una mayor cantidad de leche, va a sentir su pecho congestionado, a la semana se va a tener que poner una mano para que no le gotee mientras le da el otro. Entonces, lamentablemente, en nuestro medio estamos acostumbrados a que si no ven que le chorrean los pechos, no creen que tienen seno.
Y la familia, el que está al lado, el que se queda con la mamá, en vez de fomentar la lactancia materna, genera dudas. Y las dudas las matan, terminan estresadas las madres, terminan también por una mala técnica alimentaria, que es importante que la conozcan, que sus pezones terminen lastimados, sangrantes, y lo cual dificulta o complica mucho más la posibilidad de que ese bebé mantenga la lactancia materna. Y además en nuestros medios nos encanta ver la cantidad de leche que toma. Se les dibuja una sonrisa cuando dice, ah, ya se toma 1 onza, ya se toma 2 onzas, cuando deberían estar más bien preocupados. O sea, lo cultural, el conocimiento no es solamente para la embarazada, es para las personas que están alrededor. La familia. Que con su afán de ayudar, obviamente dan sus criterios o sus experiencias y no siempre probablemente sean las correctas. Ese calostro va a ir cambiando, dura 1 semana aproximadamente, va a ir cambiando hasta convertirse en leche madura. Entonces va cambiando la característica de la leche. Al principio la ven más amarillita, más espesa, después la ven, al final, después de unos meses, ya la ven muy ralita. Entonces dice, ah, no, esa leche ya no la alimenta a tu bebé. Pero casualmente la grasa es la que viene en la parte final de la lactada. Así es. Entonces es la que sirve para engordar. Entonces sí hay recomendaciones, da un seno, da el otro, comienza por el que terminas, vuelve a retomar, trata de dar los 2 senos, y una verdad es a libre demanda, o sea que va a comer cada 2 horas, cada 2 horas y media, cada 3 horas, o sea que comerá 8, 10 o 12 veces por día. Pobre madre, la que no va a dormir es la mamá, pero tienen que convencerse, y ahí es el apoyo que necesita de la familia para que le permitan descansar cuando tiene oportunidad de hacerlo. Pero en el momento que le dan un biberón a ese bebé, si ese bebé no le permiten el contacto con la madre, no le permiten que succione del seno y le dan un sucedáneo de leche materna, le cambiaron la flora intestinal. Y recuperar la flora intestinal cuesta. Yo creo que en este momento volvemos nuevamente a la parte de qué necesita saber la familia para mejorar la calidad de vida de ese niño recién nacido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de lactancia materna, debemos recordar que es lo mejor para el niño, que la naturaleza es sabia y que la madre va a producir las cantidades que el niño necesita de acuerdo a la edad. Todo esto es un proceso fisiológico y el acompañamiento del pediatra es muy importante porque es la persona que le va a orientar. ¿Qué tiene que hacer la familia? Apoyar a la madre con las indicaciones del médico. Hay algo importante que dijo el doctor Julio y es sobre los pezones, ¿verdad? Y cuando se dañan los pezones, la madre no quiere dar de lactar. Y ahí tenemos una complicación, que es justamente que se forman abscesos. Y cuando pasa eso, toda la familia dice, ya no le dé el seno, hay que drenar el absceso, cuando realmente no son más que células muertas. Y justamente el tratamiento es la succión. No hace daño al niño y no le quita el seno al niño. Es un sufrimiento para la madre, ya lo dice el doctor Julio, pero allí es donde se necesita el apoyo de la familia, ¿verdad? Saber que esto es un proceso fisiológico, saber que esto es lo mejor para el niño y saber que esto es lo mejor para la madre. Al niño no solo hay que alimentarle el cuerpo, al niño hay que alimentarlo emocionalmente, al niño hay que darle afectividad, hay que crear un nexo entre el niño y la madre. Yo quiero recordarles algo, cuando Julio dice, no entendemos todavía lo importante de la lactancia materna. Yo quiero decirles, yo pregunto siempre, ¿usted quisiera un hijo inteligente? Yo estoy segura que no hay padre o madre en este planeta que diga que no quiere un hijo inteligente. Entonces, es importante que ustedes sepan que la leche materna tiene no solamente esas inmunoglobulinas que son la defensa, que protegen el tracto gastrointestinal, y que los niños no son capaces de formar todas sus defensas sino hasta los 2 años de edad. Pero que además en la leche materna usted tiene ácidos grasos poliinsaturados, ácido palmítico, y los ácidos grasos poliinsaturados, ¿qué es lo que hacen?
van a mielinizar el cerebro, van a formar la sustancia gris. ¿Qué significa eso? Que va a facilitar el aprendizaje en los niños. Cuando nosotros hablamos de mielinizar, no olviden ustedes que el cerebro de un niño hasta los 4 años está completo, que luego sí hay un crecimiento neuronal que se mantiene estable, pero que va a estar determinado no solamente por el ejercicio físico, sino también por ese estímulo intelectual, esa estimulación de las funciones cognitivas. Entonces, hay una razón poderosa para poder dar de lactar a un niño. La madre tiene que saber que su cuerpo, una vez que se ha embarazado, no va a tener cambios y no va a volver a ser la Barbie que fue antes de embarazarse, ni va a tener esos senos guapos que tuvo antes de embarazarse. Entonces, el costo de dar una buena calidad de vida a ese niño también está condicionado a ese, digo yo, sacrificio de la madre en cuanto a su físico, lo vamos a llamar así. A mí me gustaría preguntarle al doctor Julio Insuasti, ¿de qué manera el Ministerio de Salud Pública trabaja en la promoción de la lactancia materna en los centros de salud, en el hospital? ¿Qué programas tienes? Porque sí es importante. A veces la gente no lo sabe y no sabe a dónde acudir. Doctor Julio. Bien, hace un momento tuve la oportunidad de mencionar un programa que es ESAMIN, que casualmente lo que trata de involucrar el conocimiento y la difusión sobre lactancia materna, el crear establecimientos, ya te digo, de vínculo de madre e hijo para el bienestar, donde generalmente tienen 4 componentes: un componente general, un componente prenatal, un componente del parto, posparto y un componente de la lactancia materna. En el hospital se está creando, lo que puedo hablar es a nivel de hospital, se está creando unas salas en las cuales pueden ir a psicoprofilaxis de la embarazada y donde pueden tratar de ir preparando a esos padres para que puedan llegar de la mejor manera. Generalmente se dan más partos, todos sabemos que se dan más partos normales a nivel de instituciones más que a nivel de privados. Entonces, y tratar de primero dar el conocimiento. Lo general del ministerio es dar a conocer lo que estás haciendo ahora, dar a conocer por qué la importancia de la lactancia materna. Después es localizar a estas madres embarazadas, darle la información, captar a embarazos de alto riesgo, captar embarazadas que puedan tener alguna dificultad, tratar de que esa madre llegue de la mejor manera. Y si tiene alguna enfermedad, como por ejemplo poder determinar si esa mamá puede tener un VIH o un VIH-Sida, que a veces es descubierto porque le ofrecen realizarse una prueba de la misma, pero ¿qué pasa si no lo hace y se entera después de meses de embarazo o se entera el momento que va al nacimiento? Esa mamá perdió la oportunidad de proteger a su bebé, porque hay tratamientos actualmente antirretrovirales que comienzas a partir de las 14, 20 semanas. Entre más precoz comiences, los mantienes durante el embarazo y se mantienen ciertas pautas en las cuales el tratamiento antirretroviral, el momento del nacimiento, el seguimiento con cargas virales, el seguimiento por ginecología, el seguimiento por infectología y el momento del nacimiento por la parte de pediatría o neonatología, en el cual, es uno de los momentos en los cuales tienes que suspender lactancia materna y reciben su tratamiento antirretroviral y comienza su seguimiento y generalmente disminuye de un 17%, que es el riesgo, a un 0 punto y pico por ciento, 0.4% de contagio. Ha habido muy buenos resultados en el tiempo que hemos estado. Hasta el momento no ha habido transmisión vertical, que se llama, de la posibilidad de que estos niños puedan ser al año y medio dados de alta y exentos de un VIH. No lo mismo ocurriría si nos enteramos a último momento o no es identificada esta mamá, ¿no? Enfermedades como hepatitis, enfermedades como sífilis, enfermedades diferentes que pueden ser tratadas y orientadas de igual manera. Ya seguramente más adelante tal vez conversemos sobre cuáles son las enfermedades que pueden ser evitables o en las cuales se recomienda suprimir la lactancia materna, pero de forma general, como tú decías,
muchas de las complicaciones, ya cuando nacen los bebés, esto de las mastitis que decía, se solucionan dando de lactar. Así es. Entonces, en los programas estos van enfocados, la información que se da al ministerio de estos componentes, el ministerio ha tenido una valoración hace poco tiempo, van a volver, creo que si no estoy equivocado, en el mes de octubre, para ver qué porcentaje de cumplimiento se está teniendo. Hace unos años, en el 2012 me parece que fue el Verdi catalogado como un hospital amigo, cumplió con los porcentajes y fue catalogado como un hospital amigo del niño a la familia. Hay que ir resolviendo las dificultades, hay que ir resolviendo barreras y sobre todo no solamente el hecho de que una madre dé de lactar. En algún momento tendríamos que hablar de las madres donantes para poder obtener un mayor volumen de leche. Por ejemplo, el Hospital Verdi Ceballos cuenta con un banco de leche, el cual nos proporciona para la nutrición de nuestros pacientes ingresados en las áreas de neonatología. Entonces, es algo que ojalá se pueda llegar a cumplir. Entonces, se está trabajando, se reciben información a todo nivel, desde las personas como auxiliares de enfermerías, enfermeros, internos, médicos residentes, médicos tratantes, camilleros, personal auxiliar. Todos tienen que conocer sobre el componente materno. Cualquier persona puede ayudar o dar un comentario favorable sobre lactancia materna. La persona que empuja una camilla, la persona que empuja una silla de ruedas, la persona que toma una radiografía, la persona que hace una ecografía. Cualquier persona tendríamos que estar capacitados para fomentar lactancia materna. O sea, tenemos que crear una cultura de lactancia materna. Bueno, yo creo que aquí hay algo importante que yo lo voy a recalcar porque el VIH antes era casi que como un cuco, un hándicap. En la actualidad, el VIH, usted sabe que yo creo que todo ciudadano debe someterse a la prueba para saber si está o no con este problema. Pero sobre todo, si una mujer se quiere embarazar, debe hacerse la prueba. Si una mujer está embarazada, debe hacerse la prueba. Y decirlo, porque es que además hay un tratamiento. Y cuando usted lo comunica, está ayudando a ese bebé, a su hijo. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza, no hay que sentirse mal, porque el VIH es como lo dijo el doctor Julio, es una enfermedad como cualquier otra, que necesita sus cuidados especiales, que necesita sus exámenes especiales, pero que sobre todo es algo que puede controlarse para mejorar la calidad de vida de un recién nacido. Yo quisiera preguntarle al doctor Julio, ¿cómo manejan ustedes la alimentación en neonatología cuando los niños se quedan ingresados? ¿Cómo hacen ustedes para que se mantenga la lactancia materna dentro de ese espacio de neonatología en donde hay secciones de acuerdo a la gravedad de los niños? Bien, bueno, tenemos la ventaja de contar con un banco de leche, el cual lo que hace es captar a las madres de los mismos bebés y tratar de generar una cultura que cuesta, de que las madres accedan a ir a un banco de leche mínimo 3 veces en el día, que puedan extraer. Y esa leche del banco obviamente lleva un proceso de pasteurización, con lo cual eliminas cierto tipo de virus, como por ejemplo el del VIH. Entonces cualquier madre puede donar. Le van a pedir, son madres ya estudiadas, le van a pedir estudios como para sífilis, como para hepatitis B, como HIV, obviamente. Entonces de esa manera vas descartando que esa mamá tenga un inconveniente en poder ser una donante. Y una vez que el banco de leche desarrolla todos sus estudios de las leches y determina cuál es la que está apta, nos pasan, más o menos las enfermeras hacen una sumatoria de los requerimientos de cada bebé. Indudablemente va a ser diferente, ¿no? Entonces, en lo que es el área de neoterapia intensiva neonatal, el área de terapia intermedia, cada vez se pregoniza más algo que se llama la alimentación precoz en los recién nacidos, independientemente del peso y simplemente considerando su estado hemodinámico del mismo. O sea, si podemos alimentarlo a las 24 horas de vida, niños prematuros que están con asistencia respiratoria mecánica, con cateterismo, que están con tratamiento por sus dificultades respiratorias, que generalmente es lo que suelen presentar los bebés prematuros,
vamos a tener, se alimentan por sonda orogástrica, pasados por bolos cada 3 horas generalmente, salvo en algún momento dado consideren que haya que modificar la forma de alimentarlo. Pero de manera general se calcula lo que se denomina un plan calostro, que es calcular un volumen de leche de acuerdo al peso del bebé. Podemos comenzar en los más chiquititos de 1 kilo, con 1 centímetro, en los más grandecitos con 2 centímetros, con 3 centímetros, y cada 24 horas se va evaluando la posibilidad que tenemos de incrementar ese volumen de leche, porque indudablemente entre más tardío esté la alimentación, esa flora intestinal también va a cambiar, está más propensos a procesos infecciosos, como por ejemplo que se llaman cuadros digestivos, como bien conoces, que son la enteritis necrotizante, que es un problema muy muy serio en los recién nacidos. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de que el calostro es fundamental y que la leche materna es fundamental, y el hecho de dar 1 centímetro, 2 centímetros, estamos evitando muchas veces la posibilidad de procesos sobreagregados a esto. Si bien por su prematurez tienen el riesgo, retardos de crecimiento, niños asfixiados o prematuros extremos de desarrollar alguna de estos episodios de enteritis necrotizantes, que son un poco devastadores, en el cual a veces nos vemos obligados a suspender lactancia materna por 3 días, 5 días o 7 días, en el peor de los casos. Pero apenas puedas poder retomar. Lo que uno trata de hacer es dar el volumen determinado. Entonces pasan el volumen, el médico controla o la enfermera controla el tema de la tolerancia de la alimentación y van a continuar cada 3 horas dando. Y todos los días se irá incrementando el volumen de leche, disminuyendo el volumen de líquidos para poder incrementar. Una vez que el médico considere que ese recién nacido neurológicamente está propenso, que más o menos son promedio los 1500 gramos, comenzamos a estimular la succión. Podemos optar por una succión no nutritiva mientras están, comenzar a prender al seno de la madre mientras lo alimentan por gavage, por la sondita. La madre puede participar en ocasiones también sosteniendo o ayudando a alimentar a su bebé, y apenas tengamos oportunidades comenzar a estimular cada vez más la succión, la estimulación del seno, lo cual va a mejorar su vínculo, va a mejorar su producción de hormonas, ya que su cerebro va a generar ciertas hormonas que van a favorecer la bajada de leche, y va a ser muy beneficioso. Como decías, la especie humana son los únicos en los cuales son capaces de mirarse directamente a los ojos, y ese vínculo que tiene la madre, tener una mano suelta, poder acariciar a su bebé, poder estimularlo, favorece notablemente. Indudablemente se ha visto que el crecimiento con leche humana es mucho más beneficioso para todo este desarrollo que ya manifestaste, que es intelectual, que es inmunológico, y que nos va a permitir que sea de la mejor manera. Niños de 1500, 1600, 1700, dependiendo de la edad gestacional, 36 semanas ya deben estar succionando, o nosotros tenemos la posibilidad de que en el servicio acuden personas de estimulación temprana que nos ayudan en el trabajo, que preparan a ese bebé prematuro para comenzar a estimular los reflejos, para que comiencen a coordinar lo que es succión con deglución, y de esa manera, si es bien, algunos bebés van a tener una meseta en la cual no va a aumentar su crecimiento de peso, pero que puede durar una semana, pero después vamos a ver notoriamente el cachat. Y nos damos cuenta a veces cuando damos de alta niños con 1800, 1900 o con 2 kilos, que se van a su casa y su mamá es exclusiva, es su mamá, su enfermera, es todo para ese bebé, y esos niños aumentan 30 gramos, 20 gramos por día, espectacularmente en su casa. Entre más pequeños son, sí tenemos ciertas dificultades en el hecho de que más chiquititos son, esa estimulación para que llegue a 35 semanas de pronto tiene que pasar un mes, o si son más pequeños de 28 semanas te va a llevar un mes y medio. Sí va a costar más esa mamá para que pueda dar de lactar, pero para eso es el beneficio de extraerse, de ir al banco de leche para no perder esa capacidad de estímulo que tenga y tratar de lograr el mayor tiempo posible en la lactancia materna. En algunos casos habrá que buscar una alimentación combinada para lograr un crecimiento de peso, tanto de peso como para que tiene que crecer
en peso para que crezca también el perímetro cefálico, Claro. que es fundamental. Entonces, generalmente, como tú decías, la leche materna tiene todos los implementos que necesitamos y después veremos a partir de los 6 meses en adelante qué aportes necesitan tener. Con respecto a la leche de vaca que en un momento mencionaste, era una costumbre de hace muchísimos años en el cual que te decían, bueno, 3/4 de leche de vaca, 1/4 de agua para tratar de diluir. Lo que le quitaba era un poco la osmolaridad. Claro. Porque Los el que se va a componentes se afectar, mantienen. ciertos componentes no son los mismos, no son los adecuados, Así y entonces cambia la osmolaridad, mayor trabajo renal y todo eso. Entonces, la ventaja de tener un banco de sangre, la ventaja que nos otorgue la leche para estos bebés, nos va a permitir que reciban lo que necesitan. Pero necesitamos inclusive concientizar para que esa madre acuda al banco de leche para que poder generar un mayor volumen de la misma. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que debemos recordar nosotros como familia, que queremos una ciudad saludable, que queremos niños saludables, niños inteligentes, niños felices? Es recordar que la lactancia materna es lo mejor para alimentar a un niño completamente hasta los 6 meses. Y luego lo podemos mantener hasta el año, hasta los 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los 2 años? Porque recién allí un niño es capaz de formar sus propias defensas, ¿verdad? Mientras tanto, es la lactancia la que le está ayudando a mantener esa buena salud, pero además está ayudando a mielinizar su cerebro. Para terminar este segmento, y quiero comunicarles además que para el mes de agosto vamos a tener una programación sostenida solo para lactancia materna, porque es el mes de la lactancia materna y es un tema que genera muchas preguntas, es un tema que genera mucho deseo de conocer cómo más puedo yo ayudar a mi bebé. Para terminar, yo quiero preguntarle a Julio, ¿cuáles son las causas por las cuales se debería suspender la lactancia materna? Y luego yo terminaré indicando por qué deberíamos dar lactancia materna. Julio, ¿en qué momento usted diría no debo dar lactancia o no hay ninguna situación en la que se deba suprimir? Sí, bueno, una mencionamos hace un momento que es la enfermedad VIH. Como tal, la recomendación y las normativas van a estar dadas en suspender la lactancia materna por el riesgo de transmisión al recién nacido y lo que se evite el riesgo vertical de madre al bebé. Entonces, la recomendación del Ministerio de Salud es suspender lactancia materna en VIH. Otra de las condiciones, ahora a nivel mundial y todo demás va a depender de dónde estés. En países de pronto en los que no tengan acceso a un sucedáneo de leche materna y todo lo demás, está indicado mantener la lactancia materna porque en porcentajes tiene menos riesgo de complicaciones mayores. Pero Ministerio de Salud y las normativas, la recomendación es suspender lactancia materna en VIH. Definitivamente, esa es la normativa que se hace y es la que hacemos acá y se respeta. Hay que dar un suplemento de acuerdo a las edades de cada bebé, de 0 a 6 meses, de 6 a 12 y posteriormente hasta que el paciente sea considerado normalmente ya tienen la alimentación complementaria definitiva. Otra de las enfermedades sería una tuberculosis activa. Una tuberculosis ¿sí? activa. Entonces que tenga positivo la baciloscopía y después de 2 semanas de tratamiento y una vez que tengan la certeza de que tiene una baciloscopía negativa, ya está en posibilidades de poder dar de lactar. Después se tomarán las medidas indicadas y que amerita profilaxis o no de tuberculosis. La hepatitis B no es una contraindicación de lactancia materna, ¿sí? Citomegalovirus no es una contraindicación de lactancia materna. ¿Y una madre con problemas psiquiátricos? Bien, siempre y cuando va a depender mucho de las drogas, había que ver qué medicación está tomando, buscar si son compatibles de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo con la lactancia materna. Esto me da la pauta de que hay madres que puedan usar drogas, opiáceos. En ellos sí también no se recomienda la lactancia materna por la transmisión que pueda tener. En madres que tengan alguna dificultad
Más que nada del riesgo de que al bebé le pueda pasar algo, siempre y cuando esté observada con alguien. Siempre la familia. El alcohol es también no es... Es una no contraindicación, debería digamos, ser ¿no? una contraindicación, indudablemente, por el riesgo que conllevan, dependiendo del grado. Son ya con 100 ml, ya tienen posibilidad de transmitir, de pasar la barrera, en el tema de la lactancia, ya el alcohol y provocar algún tipo de inconveniente en los recién nacidos. Pero básicamente es VIH, hepatitis, enfermedades como fenilcetonuria, enfermedades metabólicas que los niños nacen y que en principio aparentemente ser normales, pero que después tienen algún problema. La intolerancia a la leche de vaca no es una contraindicación de la lactancia materna. Aquellos niños que sufren de cólicos, que pueden sufrir deposiciones con sangre, que son muy irritables y todo lo demás, lo que hay que suspenderle los lácteos a la madre. Claro, no hay que suspenderle la lactancia materna. Creo que eso sería un tema sumamente importante para la semana de la lactancia materna, poderlo comentar, porque a veces el desconocimiento hace que se tomen conductas equivocadas para el manejo de los niños. Entonces, fundamentales son esos, como estas enfermedades enzimáticas, en las cuales uno, por recomendación, la drogadicción, por el riesgo que conllevan, depende del uso de drogas que usen, la cantidad y el consumo que haga, pueden contribuir, y además va en desmedro de su desarrollo neurológico. Así es. Entonces tienen menores posibilidades y mayores complicaciones de poder desarrollar o obtener un coeficiente intelectual. Nadie discute los beneficios, ya hablaste de la importancia de su mielinización, no solamente en la parte cerebral, en la parte visual, desarrollo cognitivo, todos los beneficios que dan entre un bebé alimentado con seno materno y esto. Ahora, no nos olvidemos que estamos viviendo una sociedad en la cual las mujeres trabajan, y si bien se han creado leyes en las cuales da ciertas posibilidades de que las madres tengan sus horas de lactancia, pero entre más tiempo pase afuera la madre, menor va a ser su producción. La pregunta es, ¿estamos en capacidad nuestra sociedad de crear espacios en los trabajos donde le permitan a esa mamá extraerse leche, poder guardarla y poder mantener un estímulo que sea cada 2 horas, cada 3 horas, y dar las facilidades correspondientes para que esa mamá después pueda llevar ese oro blanco, como dice un colega de nosotros bien conocido, el doctor Rivadeneira, muy defensor no solamente conocido, querido Pepito Rivadeneira. Entonces, donde sí se pueden, la lactancia materna, las madres pueden conservar leche, pueden extraerse leche, pueden guardarla en refrigeración, pueden guardarla en el congelador a menos 4 grados centígrados, pueden guardar en freezer y mantenerlo durante 3 meses. Hay opciones, pero depende mucho del convencimiento. Bueno, entonces, que no doy de lactar a mi niño porque estoy trabajando no es una opción. O sea, hay soluciones. Para esta semana, en el mes de agosto, que nos vamos a dedicar a la lactancia materna, las personas que pueden hacer preguntas, nosotros vamos a responderlas, todas las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a hacer el programa para poder responder a todas sus inquietudes con el objetivo de ayudar a ese bebé. Vuelvo e insisto, una ciudad saludable necesita ciudadanos saludables y los ciudadanos saludables nacen. Entonces, tenemos que cuidar a todo niño que nace, no solamente en el parto, no, antes de embarazarse debemos empezar a cuidar ese producto. Para terminar, recordarles a ustedes por qué es bueno dar de lactar a un niño. No olviden que, primero, mieliniza el cerebro, tenemos niños inteligentes. Tenemos que se crea un lazo de afectividad madre-hijo. Eso significa que hay un niño feliz, un niño que va a crecer en armonía. Los niños que toman seno tienen menos riesgo de tener sobrepeso y de tener obesidad. Los niños que lactan se enferman menos, ¿verdad? No tienen problemas de neumonía, no tienen problemas de diarreas, no tienen problemas de otitis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los niños que lactan son niños que van a crecer de manera armónica, con pocas enfermedades, ¿verdad? Pero además es importante
que al dar de lactar a un niño, esto también beneficia a la madre. Beneficia a la madre porque realmente cuando da de lactar reduce la posibilidad de tener un cáncer de útero o de ovarios. Entonces, es tan bueno dar de lactar a un niño que realmente no deberíamos dudar en hacerlo. Quizás lo que tenemos que hacer es preguntar, informarnos, para poder saber cómo podemos manejar mejor este tema. Yo quiero agradecer a Julio porque yo creo que es un tema sumamente importante. Él se preocupa mucho de la información y de que las madres tengan el convencimiento. Las madres y la familia, el entorno, ¿sí? Ya dijimos que la familia puede tener influencia. Las madres siempre son nuevas. Entonces es importante que logremos establecer la cultura de la lactancia materna. Entonces yo voy a decir, Portoviejo saludable, ¿sí? Porque todos los niños en Portoviejo reciben lactancia materna. Quisiera darle las últimas palabras a Julio para que nos diga dos cosas de por qué un niño debe recibir leche materna. Van a ser felices los dos, la madre y el bebé. Van a ser felices los dos, la madre y el niño. Y saludables. Y saludables. En este Portoviejo, saludable. Muchísimas gracias. Les invitamos más bien para el mes de agosto, que es mes de la lactancia materna. Si ustedes tienen inquietudes, lo pueden escribir y nosotros vamos a contestar todas las inquietudes que ustedes tengan para mejorar la calidad de vida de nuestros niños portovejenses. Muy buenas noches y gracias.